necesitamos estar cerquita para darnos hoy un poquito de calorcito, ¿verdad? Porque está haciendo un poquito de frío en esta mañana. Y bueno, y estaremos clamando para que esa tormenta, ese huracán que se ha desatado, pues que disminuya su fuerza, que se disipe y que se disuelva, pues, y que no cause estragos, ¿verdad? Ya, cierto que no es natural, no hemos visto, pero pues confiamos en el Señor y el Señor pues atiende siempre la oración de sus hijos. Bienvenidos todos los que estamos aquí presencialmente en la casa del Señor y los que nos están viendo a través de la plataforma, ¿verdad? Le damos la bienvenida también. Pues esta es una mañana de alegría, de regocijo. Nos faltan bastantes personitas en nuestra reunión, pero se encuentran en el Congreso de Varones recibiendo una gran bendición del Señor. Así es que, así como ellos están ante la presencia del Señor allá en ese lugar donde se encuentran, pues también nosotros acá estamos apoyando, ¿verdad? Y unidos siempre en clamor, en oración, en alabanza a Dios, en la casa del Señor y ahora pues recibiendo su palabra. Para este mes de octubre, como todos ya nos hemos enterado, el énfasis del mes es la familia, un regalo de Dios. Y vamos a continuar pues hablando acerca de eso, de la bendición de la familia. Y en esta mañana pues vamos a hablar de una familia firme. El Señor nos está haciendo vivir cosas nuevas, cosas maravillosas en Él. El Señor está derramando bendiciones sobre su pueblo, Él lo ha diseñado así, y cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos de eso. Dios da promesas, pero a la vez da visión con relación a la promesa que va derramando, declarando sobre nuestra vida. Y entonces, para que esto se vuelva una realidad, nosotros tenemos que creerlo, de recibirlo, de apropiarnos de él, disponernos a vivirlo. Porque esto es importante. De pronto, si usted estuviese viviendo alguna situación no muy agradable para usted, y usted escucha que Dios está haciendo cosas nuevas, que Dios está bendiciendo a su pueblo, y de pronto usted dice, pero a mí como que esto no es conmigo, no se deje engañar. No permita pensamientos negativos a su mente. Si el Señor está diciendo que está haciendo cosa nueva y que va a derramar bendición, está derramando bendición sobre su pueblo, usted es parte de él. Entonces, lo que a todos nos corresponde hacer es, Señor, yo lo creo, yo lo recibo. Quizás en este momento mis ojos no lo están viendo, pero tú lo estás diciendo, por tanto, yo te creo a ti y yo lo recibo también. Y tenga la seguridad que en el momento oportuno Dios estará mostrándole su bendición, su grandeza, el proceso que Él está llevando a cabo en su vida. Si nosotros no vamos a hablar acerca de la familia, nosotros tenemos que recordar que la familia es una idea de Dios, o sea, surgió en el Espíritu de Dios, surgió en la mente y en los pensamientos de Dios, creado. Y Él estableció naturalmente, llevando a cabo un matrimonio, un primer matrimonio de quienes, de Adán y de Eva. Y la relación entre ellos dos era buena. La relación entre Adán y Eva era buena porque Dios era quien había diseñado todo eso, quien lo había iniciado. Y tenían el propósito de generar una atmósfera de amor, ¿verdad? Y que pudiese darse una formación, una orientación a los hijos, puesto que ellos iban a venir en el camino de la vida, en el transcurso de la vida, como el fruto de ese amor que Dios había colocado entre Adán y Eva. Ahora, todos sabemos que algo sucedió, que cambió el diseño original. Y Adán y Eva decidieron apartarse de Dios. De pronto, cuando uno lee la palabra y lee la historia, pues uno tiene una primera impresión, y todos sabemos lo que sucedió. Comieron de lo que no debían comer. Se acercaron al árbol que no se debían acercar, de acuerdo a la historia que nos narra, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y a pedir esa revelación,
del Espíritu Santo de Dios, que sabemos que este acontecimiento generó, o dio cabida más bien al pecado y generó la transformación de todo el diseño que Dios tenía, ¿verdad?, para el hombre. Nosotros nos vamos a dar cuenta que al final, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos se apartaron de Dios. Tuvieron que tomar una decisión. Dentro de todo eso, de ese mover, ellos tomaron una decisión y fue apartarse de Dios. Quizás al principio no lo pensaron, como cuando nosotros decimos no cayeron en cuenta, ¿verdad?, de todas las consecuencias, de toda la trascendencia que ese acontecimiento podría traer, no solo para ellos, sino para la humanidad entera. Y la verdad es que Dios nunca tuvo la idea de que la familia funcionara sin él. Nosotros lo sabemos muy bien, tenemos que vivir todo un proceso en nuestra vida y aún estar en Cristo también para poder ocupar el lugar que Dios había diseñado para nosotros, delante de Él, en la eternidad, para que pudiéramos tener al alcance de nuestra mano incluso las bendiciones que Dios había diseñado para el hombre, ahora para sus hijos, naturalmente, para que no haya nada que pueda obstaculizar el que nosotros podamos recibir esa bendición y podamos disfrutarla. Si vamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, no sé si me podrá aparecer dice, Génesis 1:27, dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Si me dejas ahí, por favor, este versículo. Nosotros podemos decir que esto es lo que Dios declaró, lo que Dios hizo al inicio de la historia de la humanidad. Estamos hablando en el momento de la creación. Este es el plan original de Dios. Esta versión es la versión en el lenguaje actual. Y la bendición que Dios les dio fue que se reprodujeran y que se multiplicaran. Era lo que Dios estaba estableciendo con la familia. Ayer les estaba diciendo eso Dios a Adán y a Eva. En ese momento fue cuando se estaba estableciendo la familia. Anteriormente, digámoslo así, con la unión de los dos, que era lo que se había establecido, el matrimonio. Pero la descendencia iba a venir como fruto del amor de ellos dos, como resultado de la unión de ellos dos. Y les digo también, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. ¿Cuál fue el diseño original de Dios? Para un hogar, sabemos que esto lleva pues implícitamente al hombre y a la mujer, pero los colocaba en posición, digámoslo así, de reproducción. ¿Qué sería eso? De fructificación, de crecimiento, multiplicación, expansión, el crecer también, que llenen la tierra. Bueno, nosotros podríamos decir, la tierra está sobrepoblada, ¿verdad? Definitivamente, no hay duda de eso. Pero el diseño original era que la familia no estuviera apartada de Dios. Por un orden natural puede haber una reproducción, pero tiene que haber un factor clave, y es que Dios esté presente, que Dios esté allí, ¿verdad? En todo momento. Llama mucho la atención que dice que la pongan bajo su dominio. Ya me acordé que me salí del cuadro. Y la pongan bajo su dominio. Dios diseñó a la familia para que estuviese en autoridad sobre todo lo que Él había creado, lo que Él había diseñado.
Y dicen, y que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos. Tenía que estar en un orden divino, sujeto a Dios mismo, al Espíritu Santo. Ahora nosotros lo podemos ver de esta manera, pero nos damos cuenta que la posición, el diseño de Dios, la intención de Dios era que pudiese estar en la autoridad, en bendición, representando a Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por eso es que en el versículo anterior decía, fueron creados como Dios. No estoy diciendo que somos dioses pequeños y que somos dioses, ¿sí? Porque por ahí en el mundo andan esas filosofías también y son erradas. Él es Dios. Nosotros somos hijos suyos por la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y por la victoria sobre la muerte cuando Él resucitó, y porque nosotros podemos abrir las puertas de nuestro corazón a Él para que Él venga a orar por nosotros y podamos tener acceso, vamos a ser partícipes de todo el diseño y la bendición de Dios para nuestras vidas. Y luego dice, y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Imagínense que ahí está abarcando todo lo que Dios había creado. Y el anhelo era que el hombre pudiese tener autoridad sobre todas estas cosas. El siguiente versículo, por favor, es el versículo 31. Dice, mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Pongamos a pensar que ese es el sentir de Dios, lo que Dios experimentó cuando vio que la creación había terminado. Dice, mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación. Y eso es lo que nosotros tenemos ante nuestros ojos cada día de nuestra vida, cuando vemos todo lo que Dios ha hecho, que pueda surgir de nuestro espíritu ese sentir, ver la gran belleza de lo que Dios ha hecho. Por eso es que le digo que no permita pensamientos negativos o de derrota o que transformen el panorama maravilloso que Dios tiene para su vida. De pronto hay cosas que son propias de este mundo que cobran fuerza en el mundo mismo, pero que esto no opaque o no obstruya nuestra visión y no permitamos que deje de experimentar la grandeza de Dios o poder visualizar la grandeza de Dios. Ahora, la experiencia de la familia es el campo de entrenamiento para la experiencia de ser un miembro del real sacerdocio, de la nación santa de Dios y de poder vivir con Dios. La familia va mucho más allá de lo que a veces nosotros nos alcanzamos a imaginar. Creo que ahora en Cristo cada uno de nosotros disfrutamos de nuestras familias. Hemos experimentado la transformación en los miembros de nuestra familia, restauración, tal vez cuántas cosas Dios puede haber hecho en nuestros hogares. Pero para Dios, la familia nos da una idea de la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la familia es ese reflejo para nosotros y nos permite poder conocer, tener una idea de cuando Dios es quien gobierna, cuando Dios es la cabeza, ¿verdad? Y cómo se puede vivir realmente con Dios. Los padres de familia son quienes poseen la clave de la atmósfera del hogar. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad de la casa, quien sea la autoridad en el hogar, la cabeza del hogar, realmente es el que tiene el acceso para poder generar una atmósfera en la familia. ¿Y por qué digo una atmósfera? Porque como puede ser una atmósfera de bendición, de alegría, de gozo, de amor, de apoyo, de respaldo, qué sé yo, cuántas hermosas de fidelidad, perdón. De pronto puede ser todo lo contrario también. También puede tener el acceso para generar una atmósfera de resentimiento, de
tantas cosas, de vanidades, de estar alejado de Dios, en fin, cuántas cosas. Pero démonos cuenta entonces la importancia. Va más allá de la responsabilidad, claro que tenemos que ejercer responsabilidad. ¿Ve? Claro que se tiene que dar un ejemplo de vida, un buen ejemplo de vida. ¿Ve? Pero darnos cuenta que en las manos de los padres de familia puede ser que haya papá, mamá, puede ser que haya solo papá, puede ser que haya solo mamá, pero de igual forma es quien tiene el acceso de poder generar el mejor ambiente en el hogar. Podríamos decir que las tres principales razones del fracaso en una familia son las siguientes. ¿Saben que pues, al hablar de una familia firme naturalmente, quiero enfocarme a una familia que está ahí de pie, al frente, tiene que estar apegada a Dios, tiene que estar ahí, en la lucha, en la marcha, en todo tiempo? Pero también el Señor me ponía en mi corazón que hablaran esta mañana de ciertos aspectos que no son favorables y que pueden afectar a la familia. Entonces, como les decía, mencionaré solo tres principales razones del fracaso en una familia. El primero, cuando la familia o la formación de la familia se da sobre una filosofía de la vida que rechaza a Jesucristo y su palabra. ¿Qué podríamos decir entonces? Una familia que se forma o se pone cimiento sobre cosas que no tienen nada que ver con Dios, no se toma en cuenta a Dios y la palabra de Dios. ¿Cómo podría manifestarse eso? Bueno, cuando en una familia no se les enseña a los hijos a tener fe en Dios, a tomarlo en cuenta. Ya no digamos cuando no se les habla que es necesario recibir a Jesucristo en el corazón, que es necesario conocer lo que dice la palabra, su palabra, ¿verdad? Entonces, es notorio, uno puede identificar cuando usted habla con personas o de pronto se relaciona de alguna manera o tiene alguna participación en algo con una familia que no está cimentada sobre los principios establecidos por Dios. Esto aumenta el riesgo de un fracaso en la familia naturalmente. El segundo punto podría decirles el hecho de que la familia mezcla la sabiduría del mundo con la sabiduría de Cristo. Nosotros no pertenecemos al mundo, pero vivimos en él. Y muchas actividades tienen que ver con eso, de estudios, trabajo, cuántas cosas, ¿verdad? Nosotros las desarrollamos en ese mundo. Pero hay una diferencia en cuanto al comportamiento que un hijo de Dios puede tener, que toma en cuenta principios de Dios, valores que Dios enseña, el que toma en cuenta a Dios en su vida. Hay una diferencia con aquellos que realmente, como les decía, no lo hacen. Se nota hasta en la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de comportarse. Cuando se trata de mezclar cosas del mundo con cosas del Señor que están establecidas en la palabra, esto genera un fundamento débil. En parte es roca y en parte es barro. Si vamos al libro de Mateo, que me lo ponen acá por favor, Mateo 12, 25, dice: Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Este es un orden muy razonable, ¿verdad? Muy lógico. Pero si nosotros detallamos, sí. Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Nosotros somos habitantes de un país. Entonces nosotros tenemos que aplicar los principios que Dios ha establecido y nosotros vivirlos. Me gustaba esta versión, estos versículos, verlos de esta manera. Yo creo que diariamente nosotros podríamos vivir lo que diariamente nosotros podemos mejorar y dar cambios, ¿verdad?
Luego dice, bueno, si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Nosotros también somos habitantes de una ciudad. Entonces imagínense que todo esto, pienso yo, es un llamado para los hijos de Dios a lo que no debemos hacer. Que nosotros debemos vivir de una forma diferente. ¿Sí? Para poder realmente ser esa luz, nuestra familia tiene que ser diferente para ser luz a donde vivimos, a otros países que tal vez no son tan cercanos, tan próximos, pero son parte ¿verdad?, de nuestro linaje. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos evitar? Luego dice, y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Yo siempre he pensado que el ser humano, por naturaleza, la naturaleza de pecado que heredamos de las primeras figuritas, ¿verdad?, de la vida, eso, cuando una persona nace, cuando un bebé nace, pues ya viene esa naturaleza, es heredada. ¿Cuándo se rompe esto? Pues cuando Cristo llega a nuestro corazón. Pero a lo que quiero llegar es que a veces uno mira en la casa, o nosotros mismos lo podemos experimentar. Digo misma por ser yo mujer, pero es mismo por todo, ¿verdad?, hombres y mujeres. Y nosotros empezamos a ver en nuestros hijos que desde pequeñitos hay una tendencia a pelearse. Dentro de todo lo que viven en su vida, nosotros sabemos que se aman, pero hay un momento en que se pelean, hay un momento en que se detestan. Y yo pienso firmemente que si bien en su naturaleza, por ejemplo, los varones son bruscos porque ellos son así han sido diseñados, son bruscos, y las niñas pueden ser como más dóciles, más refinaditas, ¿verdad?, en su forma de comportarse. Pero si tienen más varones, aprende a defenderse. Y si son solo mujercitas, pues igual sale de la naturaleza. Lo que quiero llegar es que nosotros tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios para que nos ayude cómo canalizar de pronto la fuerza que puedan tener en su temperamento, de pronto la fuerza de carácter que cada uno pueda tener, pero mantener siempre el lineamiento del respeto, que se respeten, que no se digan palabras ofensivas, por ejemplo, que no se vayan a golpes, digamos así. Tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios porque no podemos esperar que un niño se comporte como mujer, que la niña se comporte como varón, de acuerdo al diseño establecido por Dios. No sé si me doy a entender, pero lo que me refiero es que no permitamos cosas que el día de mañana pueden causar división, contienda, hasta enemistades entre los mismos hermanos, porque eso se puede dar. Y lo podemos recordar de la misma historia, lo que pasó con Caín y Abel. ¿Por qué se llegó a ese extremo que Caín matara a su hermano Abel? Porque salió a luz esa raíz, esa naturaleza de pecado, y se llevó a un extremo. Entonces, cada uno de nosotros debemos recordar el respeto, el amor que debe prevalecer. Les mencioné a los hijos, pero sabemos que iguales con los padres, con los adultos, el respeto hacia los abuelos, hacia los mayores, también hacia los tíos, en fin, todos los miembros de la familia. Nosotros debemos ser cuidadosos y velar para que eso suceda, porque el no hacerlo trae a destrucción, como decía este versículo en Mateo 12:25. Ahora, otro punto el tercer punto es el hecho de que trate de asimilar las normas y los principios de Dios, pero deje a Dios afuera. Esto crea una atmósfera legalista, rígida y falta de amor. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros tenemos que conocer la palabra y aplicarla en nuestros hogares, como debemos mencionar. Y se tiene que volver como un parte de nuestra vida. No nos gusta ese hábito porque a veces caemos solamente en eso, en una rutina, ¿verdad? Pero eso tiene que ser como nuestra esencia. Pero ¿cómo es que
no puede dejar a un lado a Dios. Si estoy aplicando lo que dice la palabra, ¿cómo es que voy a dejar a un lado a Dios? Nosotros no podemos olvidarnos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios nos da oportunidad, que Dios perdona, o sea, la oportunidad viene por el perdón, que Dios genere en nosotros agradecimiento. Entonces, yo puedo aplicar lo que dice acá, el correctivo, a una disciplina que tiene un propósito naturalmente, pero no puedo dejar a un lado a Dios en el sentido de su presencia, de su persona, del mover de su espíritu que me va dirigiendo, me va orientando en cuanto a lo que debo hacer. Cuando de pronto hay un comportamiento equivocado, ¿y será que yo voy a agarrar? Hago esto mismo para golpear, para azotar, o será que voy a tomar esto para poder corregir, porque no estoy tratando de decir que no se corrija, pero hacerlo con sabiduría, más que con coraje, se necesita con firmeza, con seguridad, con certeza y con convicción de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es toda una labor integral. Integral que implica el dejar fluir el mover del Espíritu de Dios, conocer esto, aplicarlo y a la vez que esté impregnado de este ingrediente que es la base, que es el amor, que es Dios mismo. ¿Tiene que haber corrección? Claro que tiene que haber corrección. Pero cuando hay amor, hay dirección, hay un propósito, no es solamente con bilis, ¿verdad? Sino que realmente uno tiene un propósito, una meta a alcanzar, un propósito de formación. Lo que hace una familia es el amor, y Dios es amor. La familia cristiana no existe para su propio beneficio, ha sido creada para la gloria y el honor de Dios. Una familia cristiana es aquella que vive con Jesucristo. ¿Y cómo se puede hacer esto? Si vemos en Juan 15:5, por favor. ¿De qué se trata el vivir con Cristo? Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y el orden de la vida. Todas estas son cositas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que visualizar. ¿Para qué? Para vivir. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que nos vaya bien y que veamos buenos resultados. El discípulo que se mantiene unido a mí. Usted es hijo de Dios, usted ama a Dios, usted conoce a Dios. Usted es discípulo de Dios. Ahí la pregunta es si usted es discípulo, porque estoy segura de todo lo anterior que mencioné. Pero el punto es, somos discípulos de Dios. El discípulo es aquel que recibe sus enseñanzas, pero las sigue, las pone en práctica. Y esto quiere decir que contiene lo que me gusta y lo que no me gusta también. Pero ¿por qué no me gusta? Porque mi naturaleza, porque a mi carne, porque a mi humanidad no me agrada. ¿A quién le gusta ser obediente? Porque no me gusta ser obediente. Porque a mí digan, mira, a mí sí me gusta ser obediente. Esa es una bendición, esa es una gran verdad. Pero creo que la mayoría, incluiría yo, no me gusta. Pero en un momento dado, Dios me dijo, o sea, me enseñó a través de la palabra, de charlas, de enseñanzas, de prédicas, lo que sea, que oí. Entonces, llegué a la conclusión de que es bueno obedecer, aunque a la naturaleza no me gusta. Y entonces tuve que pedirle ayuda a Dios mismo para decirle, Señor, ayúdame a ser obediente. Enséñame cómo poder hacerlo. Ayúdame a ser obediente, a ponerlo en práctica en mi vida. Por eso lo que quiero decir es que se tiene que vivir de pronto un proceso de transformación, un proceso
Juan 15:5. Dice, pero el Señor nos está dando a entender, el discípulo que se mantiene unido a mí tendrá que vivir todas las cosas que Dios ha establecido, que nos enseña a través de la palabra, y Jesucristo ha sido ejemplo. Con quien yo me mantengo unido. Esto va mucho más allá de lo que de pronto nos podemos imaginar, porque ¿qué implica? Que en todo lo que yo hago en mi vida diariamente, yo estoy con el Señor y Él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él puede aprobar, que Él puede dar por bien visto lo que yo haga, todo lo que yo haga, porque a eso me lleva el estar unido con el Señor. Pero si nos mantenemos en esa sintonía de esa manera, que es lo que dice ahí, vamos a poder dar mucho fruto. Vamos a poder ver un matrimonio sólido, una familia sólida, unos hijos de bendición, unos hijos a que les salen bien las cosas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, que es algo que el Espíritu de Dios puso decirle a los jóvenes en esta mañana. Y por favor, jóvenes, los que están acá, que son varios, no se desanimen, no se cansen, no se den por vencidos con sus sueños, con sus metas, con los anhelos que tienen. En los últimos tiempos, aún el desarrollo de las actividades en las universidades se complicaron. Los procesos cambiaron, se alargaron quizá mucho más. Y de pronto sé que en el corazón eso puede provocar desánimo, tristeza, frustración, desaliento. Si yo ya tenía contemplado que me faltaba tanto tiempo para cerrar temas como para graduarme, y ahora, ¿cuánto más? No se desanime. En el tiempo perfecto, Dios le va a dar la respuesta. ¿Saben algo que a mí se me ha permitido visualizar? Quizás sea un fin generis o algo fuera del orden natural, pero Dios así ha estado respondiendo. De pronto quizás se le va alargando su proceso de graduación, su proceso de tesis, qué sé, todo lo que implique. Pero en ese interín, Dios va alegrando su corazón, Dios le va llenando de diferentes cosas. Dios le puede dar hasta un trabajito, un buen trabajo. Dios ha dado trabajo muy bueno, no podemos tener trabajito, Dios ha dado trabajo muy buenos a sus hijos. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque le da aliento a su corazón, pero no deje tirado el proceso de tesis, el proceso de peso, eso no lo deje tirado. Pero le da grandes cosas, y esto específicamente para los jóvenes. No se desanimen. No piensen tampoco que están defraudando a sus papás. No nos defraudan. Los papás vamos a estar allí, mientras Dios nos lo permita, vamos a estar allí. ¿Ve? Pero ustedes sigan adelante. ¿Saben cuál es la clave? Lo que dice aquí al principio, que se mantengan unidos al Señor, con quien Él se mantiene unido. Esa es la clave. Muchachos, porque esto es para los jóvenes. También el adulto se lo puede apropiar, pero el Señor no lo puso para los jóvenes. Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí. Aquí tienes la vida, un Brandon, un Marlon, un Juan Carlos, un José Fernando, una Estercita, una Isa, una Diana. ¿Quién más? No sé quién más anda por ahí. ¡Ay! Un Rodrigo, una Elizabeth. Candil de la calle. No es así. Pero mire, póngale cada uno su nombre. Pero sea celoso, cuidadoso de hacer esto que dice, que se mantiene unido a mí, unido a Dios, unido a Jesucristo, unido al Espíritu Santo, con quien yo me mantengo unido. Usted mantenga unido al Señor y el Señor se mantiene unido a usted. Es como una rama que da mucho fruto. Cada uno de ustedes jóvenes son ramas que dan mucho fruto. Dios los ve como esos muchachos que en su interior corre esa savia, digámoslo así, si estamos hablando de ramas, de plantas. Pero usted sabe que esa savia
Usted ya la tiene porque el Señor la derramó en su vida. Y el Señor le ha dado el potencial y le ha dado la capacidad. Y usted es dador de mucho fruto. ¿Cuál es la clave? Mantenerse con Él. Porque, ya lo dice claro, porque si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y nosotros como padres queremos eso, y ustedes mismos, como personas, lo quieren que suceda. Entonces, se memorizan ese versículo y lo recuerdan cada día de su vida, pero en especial, no den marcha atrás, no se aparten del Señor, sigan adelante. Quizás están en un proceso que no es tan fácil, como les decía, pero Dios está con ustedes y a él se le ha olvidado sus sueños, sus metas. Y en su tiempo perfecto, Dios les permitirá ese cumplimiento de la grandeza del poder de Dios en sus vidas, a través de sus sueños y de sus anhelos. Entonces, estábamos en que nosotros tenemos que permitir que el amor de Dios se mantenga siempre como la base, como el centro en toda nuestra vida, porque eso es importante. ¿Por qué? Porque el amor es Dios mismo. Cuando hablamos de que Jesucristo tiene que estar con nosotros, es el cumplimiento de este versículo que acabo de leer, y hay dos puntos acá que quiero mencionarles. Primero, para que se den estas cosas, para que se dé lo que dice Juan 15:5, lo primero que hay que hacer es establecer un orden divino en el hogar. Esto crea una atmósfera en la que se está en condición de practicar la presencia de Jesucristo. ¿Cuál es el orden en el hogar? Bueno, digamos, poner en cuenta a Dios, respetar a la cabeza del hogar, mantener pues siempre una vida de oración, de célula familiar, donde se alimenta espiritualmente la familia, y solo la familia. En fin, de poner en práctica lo que el Espíritu Santo de Dios le dirige a hacer, que mantiene un orden en su casa. Si usted es cristiano, hay cosas que serán permitidas, pero no me refiero a cristianos religiosos, sino que alguien que realmente vive a Jesucristo. Habrá cosas que el Señor pues respaldará, y habrá cosas que el Espíritu Santo de Dios le dirá que no. Por ejemplo, como le mencionaba, las contiendas, los chismes, el pecado, hay cosas que Dios no puede respaldar. Entonces, todo aquello que haga fructificar el orden divino o establecer el orden divino en la familia. Y el segundo punto es practicar, pareciera que estamos repitiendo lo mismo, practicar la presencia de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que aprendemos a intensificar nuestra conciencia de lo que son su camino y su voluntad para nuestra vida. El punto clave acá, intensificar nuestra conciencia de lo que es su camino, podríamos decir su voluntad para nuestra familia. Buscar siempre esa dirección de Dios para nuestra casa, para nuestra familia, hacia dónde estamos caminando, qué es lo que queremos alcanzar. Hoy usted, luego con los hijos, usted tiene a sus hijos quizá uno en su casa porque son solteros, pero el día de mañana van a formar una familia, muy probablemente porque la vayan a formar. Entonces, ¿qué clase de familia quiere que ellos tengan? Una familia, así como usted ha trabajado por la suya hoy en día, usted espera que el día de mañana también ellos puedan trabajar de esa manera con sus hogares o sus familias. Ahora también quiero tocar un punto. ¿Qué pasa cuando las cosas no resultan como esperábamos? ¿Qué sucede ahí? Voy a decir la otra parte. Una, no deja de ver la grandeza de Dios. Tampoco es que dice, no, es que esta era la voluntad de Dios, es lo que nos ocurre. Se pueden haber permitido ciertas situaciones por un propósito que quizá ahorita no lo alcanzo a entender, pero usted siga declarando la grandeza de Dios. Y si todavía hay terreno por conquistar, cuando se da que hay un miembro de la familia todavía no conoce del Señor o no ha abierto las puertas de su corazón para Él, no hay que desmayar. Hay que seguir clamando, hay que seguir doblando rodillas, hay que seguir declarando la victoria de Jesucristo que conquista esa vida.
Ahora, ¿cómo podemos nosotros reducir el riesgo, digámoslo así, de las cosas que se pudieran presentar en el camino? Miren, yo le mencionaré algunos puntos. Como siempre digo, usted puede agregar muchos más. ¿Cómo podemos evitar riesgos o aminorar los riesgos? Lo primero es la sumisión. ¿Qué significa esto? Aplicar en nuestra vida que no es nuestra voluntad la que se hace, sino la del Señor. Como siempre yo digo, no es que vivamos a mi manera, sino que es a la manera de Dios. Y siempre recuerdo esto porque yo escuchaba hace muchos años, de conocido, de familia, hasta con el romance y el énfasis que cantaban aquella canción de mi manera, ya no me acuerdo lo que dice, pero era como, mi manera, que es bonito, llamamos a mi manera. Eso es mentira. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Las cosas son como Dios las ha diseñado, como Dios las permite, pero yo tengo que aprender a asumirlas, a aplicarlas, a apropiarme de ellas y recordar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Segundo punto que nos puede ayudar a minorar los riesgos de que las cosas salgan bien en la familia. La palabra de Dios, y ahí sí, por favor, Salmo 119, 105. Dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Sabemos muy bien esto y lo recordamos. La palabra de Dios es esa luz que guía nuestros pasos, que nos dirige por la senda por donde debemos ir. Ese es el punto 2. El punto 3 es el consejo. Escuchemos el consejo de Dios y el consejo de las personas que sabemos que Dios usa para respaldar nuestra vida. Proverbios 11:14. Sin buenos gobernantes la nación fracasa, con muchos consejeros puede salvarse. Nosotros tenemos una bendición muy grande en la casa espiritual que Dios nos ha colocado, en nuestra iglesia, igual, con la cobertura de ese foro. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros sabemos a quién podemos acudir en el momento de necesidad para poder pedir un respaldo, un apoyo en oración, en consejo, que esté allí respaldándonos humanamente hablando, físicamente hablando. Esa es una bendición con la que nosotros contamos. Naturalmente, no dejamos a un lado lo que es la relación personal con el Señor, definitivamente. Pero el saber que Dios ha colocado a una persona para que esté apoyándome en mi vida. Y qué rico es cuando tiene una aflicción, un problema, pero yo sé a quién puedo acudir para que me apoye. Y saber pues que luego pasa la tormenta, pasa la tempestad, como esa que se llama también, y Dios estará con nosotros y nos damos cuenta que Dios usó ese canal de bendición, Dios usó a esa persona. Sin buenos gobernantes la nación fracasa, es un orden natural, diría yo, pero con muchos consejeros puede salvarse. Por eso el consejero no se debe llevar por la imaginación, por la boca de casa, como algunos la llaman, sino que es el consejo sabio, bajo la dirección. Pero dice, es no entender en ese versículo que las cosas se pueden arreglar, que las cosas pueden cambiar, que hay una solución a la dificultad, al problema, si nosotros nos dejemos llevar por el significado que hay. Ahora, Isaías 32:17, por favor, el cuarto punto. Ya vamos a terminar, que ahora ya se nos está interrumpiendo. La paz, el cuarto punto es la paz. Isaías 32:17 dice: esos tramposos dicen mentiras y hacen planes malvados, con sus mentiras perjudican a los pobres y necesitados que reclaman justicia. Segundo punto, con sus mentiras perjudican a los pobres y necesitados que reclaman justicia.
¿Qué nos está diciendo? Lo primero que debe entender, las personas que no están aferradas al Señor, alineadas a Él, se dejan llevar por el mal y pueden llevar o vivir una vida de mentira y cometer mentira y aún robar. Ese sentir, esa verdad de justicia que tiene necesidad. La justicia de Dios trae paz. La confusión, la mentira, las trampas, como dice ahí, pueden robar la paz. Y esta es necesaria para que nosotros podamos tener esa familia firme, ese hogar firme. Poder experimentar la paz que solamente Dios nos puede dar. Cuando hay falta de paz pueden haber engaños, cosas que nos impulsan a hacer cosas equivocadas. Y el Señor tiene paz para cada uno de sus hijos. Y ya el último punto, las circunstancias. Romanos 8:28. ¿A qué se refiere con circunstancias? Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y ese es usted, y ahí estoy yo. Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Por eso es que le digo que cualquier circunstancia que puede darse en el camino de su vida, que de pronto a veces le mueve las emociones, no era lo que yo esperaba, puede traer otros pensamientos. Nosotros debemos recordar que nuestra vida no es como la hojita que lleva el viento, que se guía, ¿verdad? Que nuestra vida está cimentada en Dios. Y Él no pasa ningún detalle por alto. Dios no es descuidado. Se le escapó, ¿no? Dios tiene cuidado de cada una de las cosas y sabe por qué lo permite en nuestra vida y es para bien. ¿Por qué? Porque nos ha llamado de acuerdo con su plan. Esto aplica usted a su familia. Póngase a pensar en situaciones que de pronto en su familia se han dado, se están dando en este momento. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Ustedes y su familia. Ustedes están trabajando en ustedes, quien ha cimentado eso en su hogar. Y si no se ha dado, pues quizá deba seguir trabajando. El Señor Jesucristo quizá deba seguir conquistando. Pero usted no tiene la toalla. Siga adelante, firme en el Señor. Entonces piense en el concepto de su familia. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Su familia ha sido llamada por un nombre para que se cumpla el plan de Dios. Así es, puedo mencionar algunas familias: la familia Aureliana Mach, la familia Romano Liliana, la familia Cervello Rodríguez, pero ahí está también la familia Abreu Guzmán, la familia Gamay, ahí está la familia Pérez, la familia Hugo Aguilar, la familia Sánchez, la familia Hernández, la familia Baja, la Baja, la familia Rodas, mi querida Olivera, la familia Sánchez Bustamante. Y voy a incluir la mía, la familia Pineda, también Sánchez Pineda, y la mía Cristal. Nuestras familias han sido llamadas por Dios. No nos cansemos de declarar que nuestra familia le pertenece a Jesucristo. Nuestra descendencia le pertenece a Jesucristo, hasta la cuarta y quinta generación y mucho más, hasta donde usted lo crea, hasta donde usted lo declare. Su familia le pertenece a Jesucristo. No nos cansemos de declarar eso. ¿Por qué? Porque ha sido llamada de acuerdo al plan que Dios tiene. No es un plan humano.
Nuestra familia no se generó porque fulanito y fulanita se enamoraron y entonces fue tanto el amor que quisieron compartir su vida juntos. Va mucho más allá de todo eso. ¿Ve? Va mucho más allá del plan perfecto de Dios. Le voy a pedir que se ponga en pie y que usted alce sus manos al cielo. Y allí en sus manos, simbólicamente, está su familia. Y usted ahí en sus solas, en la oración, dígale: Señor, aquí está mi familia. La pongo delante de ti. Te la entrego, Señor. Entrego a mi familia y a cada uno de sus miembros que tú conoces por nombre propio. Y yo declaro que te pertenecen. Y yo declaro que han sido llamados los miembros de mi familia entera. Quizás los que en este momento recuerden, los que en este momento quizás no están en mi memoria, pero tú sí los conoces. Yo declaro que te pertenecen a ti. Y son declarados como esa rama unida a ti, fructífera en ti, porque han sido llamados para el cumplimiento de un propósito que tú has establecido. No ha sido por casualidad ni por obra de acciones humanas o terrenales. Mi familia fue diseñada y conformada por ti para que se cumpliese tu voluntad en ella. Ahora ya en su mente usted pronuncie el nombre de su familia, sus apellidos que son, y diga: yo declaro que la familia, en mi caso familiar, le pertenece a Jesucristo y es levantada para la gloria de Dios. Y desate bendiciones en esta hora sobre su familia. Usted sabe las necesidades que tendrán en este momento. Usted sabe cuáles son los anhelos de su corazón para esta familia. Creo que lo primero que anhelamos es que Jesucristo anide en el seno de la familia y en el corazón de cada uno de sus miembros, y que pueda florecer y fructificar para glorificar el nombre de Dios, para poder ser luz de las naciones. Bendecimos a cada familia que representaba, Señor. Bendecimos a los cabezas de hogar que se encuentran en aquel congreso de varones, los que son cabezas de hogar y los que son también cabezas de hogar potenciales, Señor, porque son solteros aún. Bendecimos a los cabezas de hogar que se encuentran aquí también, hombres y mujeres. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y si alguno se encuentra en alguna labor de trabajo o por alguna razón se tuvo que quedar en la casa, también lo bendecimos. Bendecimos a cada cabeza de hogar, varón o mujer. Te agradecemos por todo el esfuerzo que hacen en su vida. Te pedimos que tú renueves sus fuerzas y que seas tú mismo, Señor, manifestándote en cada uno de ellos. De gloria. Gracias, Señor, por la familia en la que cada uno de nosotros hemos sido colocados por ti. Gracias, Señor, porque has sido conforme a un propósito maravilloso que te pertenece solo a ti, Señor. Bendecimos la simiente santa de donde tú nos has levantado, Padre, como hijos de Abraham. Pero también bendecimos la simiente de donde tú nos levantaste, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Los bendecimos también, porque tú los usaste como un medio para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí, para que tuviéramos la vida. Y tú en un momento, Señor Jesucristo, te cruzaste en nuestro camino. El Padre nos había escogido antes que el mundo fuera hecho, pero tú, Señor, te presentaste en un momento y tocaste a las puertas de nuestro corazón. Y así declaramos que si alguna persona que tiene oportunidad de ver este video, la transmisión en redes, y no ha tenido la oportunidad de abrir las puertas de su corazón a Cristo, puede ser en cualquier momento, en este momento mismo,
El Señor está a las puertas y llama. Te pide que abra las puertas de su corazón porque quiere entrar para estar contigo y que tú puedas estar con Él. Ese Jesucristo que se entregó a sí mismo por amor y obediencia al Padre, que ofrendó su vida, pero lo más importante, su sangre bendita, para que pueda derramada sobre nosotros y limpiar nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y conoció la muerte, pero la venció, y al tercer día resucitó y regresó a la gloria del Padre. Tenemos un Dios vivo, un Jesucristo vivo, y que ahora nosotros podemos recibir las grandezas y gloria que fueron diseñadas para los hijos de Dios. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos y nos declaramos que te pertenecemos a ti. Amén y amén. Puede tomar asiento.